Quiero que me acompañen, por favor, en la segunda carta escrita a Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer 5 versos. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a que tu palabra haga el efecto por el cual está escrita. Padre, los tiempos están difíciles y yo te ruego que tú abras nuestros ojos para que podamos ver lo que lo cotidiano no nos permite ver. Ayúdanos a elevar nuestra mirada al cielo y escuchar como un zumbido apacible pero poderoso lo que tu palabra hoy nos quiere enseñar. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien inspiraste esta palabra, tú eres quien le hablaste a los hombres para que la escribieran, y nosotros te suplicamos que ella, que es como martillo, rompa nuestros corazones duros. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que pongas quietud en medio de esta congregación y que todos podamos estar concentrados, no en la pastora, sino en tu palabra. Glorifícate, Señor. Estamos en tiempos donde tu iglesia duerme y queremos que la despiertes. Sacúdenos, oh Padre Santo, porque por amor al sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros, humillados, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Pueden tomar asiento. La semana pasada, nosotros sabemos que nuestro hermano Ivy se casó ayer. Una ceremonia muy hermosa. Estaba un poco lejos, pero por amor nosotros llegamos hasta allá para hacernos presentes. Fue un grupo como de 20 y pico. Pero en la semana, como se había pronosticado que iba a llover, yo había comprado mi vestido antes, y el vestuario se quedó a un lado porque iba a llover, no era apropiado para eso. Y salí a ver qué compraba. Me encontré con un traje blanco espectacular. Y dije, lo compro. Y usted dirá, ¿pero por qué blanco? Porque cuando lo elegí para que me lo pongan en el día de mi muerte. Y me lo medí. Y dije, yo voy a ser la única muerta que va a ver cómo se ve cuando se muere. Porque me lo puse. Mi hija fue en la tarde y le dije, mira, para que ustedes no estén desorientados, este es lo que yo quiero que ustedes me pongan. Ay, no, mami, no le dé tu nombre. Eso es un día que inevitablemente todos nosotros lo vamos a ver y va a llegar. Y muchas veces nosotros no nos preocupamos y dejamos cosas como esa para que los vivos sean los que les vuelvan a nosotros. Y yo no quiero que a mí me celebren un sepelio como el otro quiere, sino como a mí me gustaría que lo celebren. ¿Y por qué traigo este tema? Porque esta carta se escribió justamente cuando el apóstol Pablo casi iba a morir. Mi hija me grababa con todo lo que yo le decía para ella tener de mi propia boca
cuáles eran mis deseos cuando ya yo no estuviera. El apóstol Pablo está haciendo esto con Timoteo. Estas últimas palabras de estas personas que están a punto de morir traen un impacto significativo hacia todo aquel que la escucha. Esto es ciertamente el caso del apóstol cuando le escribe a su amado hijo Timoteo, prisionero en Roma por segunda vez, y sabía que enfrentaba el martirio. La claridad y el poder de sus palabras finales no le fueron para servirle a Timoteo en el futuro. Y no tanto a Timoteo, sino para que nosotros el día de hoy todavía estemos hablando de cuáles eran las recomendaciones de un hombre que sufrió por el Evangelio de Cristo. Sus últimas palabras son consejos de vida. Pablo estaba preocupado por Timoteo. Y en esa preocupación el apóstol le escribe: cuida este regalo precioso, el evangelio puro de la salvación que es solo por gracia. Soporta las dificultades, depende de la palabra inspirada por Dios y mantente enfocado en difundir el evangelio. Timoteo estaba siendo intimidado por la iglesia de Dios. En los tiempos de Timoteo, nosotros cuando leemos el Apocalipsis vemos que eran 7 iglesias que había. Y Turquía, que es el área donde estaban las iglesias que Pablo describe en Apocalipsis, es un país sumamente grande. O sea, no era que el que se disputaba en la iglesia de Éfeso corría para la iglesia de Esmirna. Ni el que no quería estar en la iglesia de Esmirna se iba para la iglesia de Tiatira. Había que soportarlo y tolerarlo todo en la iglesia donde tú estabas. Timoteo estaba en una condición donde la iglesia lo estaba asfixiando, desanimado, afligido de espíritu, decepcionado, sentimientos de fracaso, impotencia, etcétera, etcétera. En 2 de Timoteo el apóstol lo motiva y le dice en el capítulo 1, en el verso 6 al 9: por esta razón te recuerdo que avives el don del Espíritu que Dios te dio cuando te impuse las manos. Un hombre joven, amaba al Señor, pero con una iglesia hostil que no lo dejaba pastorear. Y Pablo, conociendo esta circunstancia, le da ánimos a Timoteo para que Timoteo continúe la batalla hasta que se termine su tiempo en la tierra. Y el apóstol continúa diciéndole: pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder y autodisciplina. O sea, cuando habla de autodisciplina está hablando de dominio propio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de las buenas nuevas. Miren, hay mucha gente que le gustan los púlpitos. Hay mucha gente que quiere ser pastor sin la responsabilidad de ser pastor. No sabiendo que esta posición se lloran lágrimas de sangre por amor a la grey y por amor a Cristo. El pastor siempre está como una bola de ping-pong. Uno lo tira por allá y el otro lo tira por acá. Y el pastor volviéndose loco para poner control dentro de la iglesia y que no se maten los unos con los otros. Pero el último considerado es que esto le pasaba a Timoteo. Le advierte sobre las controversias, sobre los pleitos. Esto no es cosa nueva. Y le dice el apóstol a Timoteo: recuérdales estas cosas. Pablo le está diciendo: recuérdale esto a la iglesia. Recuérdale estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos
que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentidos que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso en todo, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instrúyelos con ternura. A los que se oponen a la verdad, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan. Esto es bíblico. Y el consejo del apóstol Pablo a Timoteo era: no te avergüences del evangelio. Aviva el fuego del don que hay de Dios en ti. Cuídate del desánimo. Sufre por la verdad. Ten cuidado de los falsos maestros y cuídate de ti mismo. Una de mis oraciones delante del Padre siempre es: Señor, ten misericordia de mí, porque mi mayor enemiga soy yo. Advertencias para los últimos días. Esto es un mensaje profético. Advertencias para los últimos días. Habrán tiempos muy difíciles. La gente no solo tendrá amor por sí mismo y también por el dinero. Eso es solo lo que a la gente le va a interesar. Gente orgullosa. No se creerán más importantes que los demás. Se burlarán de Dios. Desobedientes a los padres. Malagradecidos. No van a honrar a Dios por lo que Dios haya hecho con ellos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán a otros. Calumniarán a otros. No tienen dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, soberbios, mundanos. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Yo no estoy inventando. Eso le dijo Pablo a Timoteo. ¿Quiénes son los que causan problemas en la iglesia? Los amantes a sí mismos del dinero, verso 2. Los vanagloriosos y soberbios, verso 2. Los desobedientes a los padres, verso 2. Los ingratos e impíos, verso 2. Los que no tienen afecto natural, verso 3. Los que no son capaces de decir la verdad, verso 3. Odio a las personas y a las cosas buenas, verso 3. Traidores a sus amigos, verso 4. Impetuosos, verso 4. Más amantes de los placeres que de Dios, verso 4. Religiosos, pero no conocen a Dios, verso 5. Estudiosos sin entender la verdad de Dios, verso 7. Esto es lo que trae división en la iglesia. Esto es lo que trae pleitos en la iglesia. Esto es lo que trae disensión en la iglesia. Eso es lo que trae tragedias a las iglesias. Certeza de días difíciles. Y no vamos a poder escapar a esta realidad. Y es la responsabilidad de cada creyente creerlo. La exhortación de Pablo a Timoteo coincide perfectamente con la explicación de Santiago para identificar lo que es una fe verdadera. La verdadera fe se evidencia por las buenas obras que se producen de forma natural. Si una persona dice que es cristiano pero no muestra ninguna evidencia en su vida mostrando el fruto del Espíritu, hay un juicio respecto a esto. No es con mi boca decirlo, es con mis actos demostrarlo. Esta persona puede tener una forma de piedad, pero está negando el poder de Dios al no dejarse controlar por el Espíritu Santo. Pero tú, Timoteo, y esa es la frase clave del día de hoy, y ponte tu nombre, pero tú, Timoteo, la predicación del día de hoy se llama: pero tú cuídate de hacer esto. Pero tú, Timoteo. Y comienza con una serie de reglas diciéndole el apóstol a Pablo, a Timoteo, de lo que tiene que hacer para ser un siervo aprobado por Dios. Predica la palabra, le dice. Mantén dispuesto tiempo y fuera de tiempo a predicar la palabra. Convence, reprende y exhorta a toda persona con paciencia. Ya se ha acabado de que el pastor es el elegido de Dios. Ya no se puede reprender, ya no se puede corregir, ya no se puede llamar a nadie para decirle que está mal. Porque el que sale humillado es el pastor. Y aquí el apóstol Pablo, la persona que Dios más usó en el Nuevo Testamento a lo largo de los siglos, ha sido el apóstol Pablo. Hombre que sufrió y vivió en carne viva parte del sufrimiento de Jesucristo
Cristo en la cruz del Calvario. En el ocaso de su vida, un hombre experimentado en quebranto, un hombre experimentado en abandono. Cuando ustedes leen el epístola de Timoteo, usted se le parte el alma cuando él dice: me presenté delante de los jueces y todos me dejaron solo. Esto no es cuestión de usted tener muchos seguidores. Mira el precio del apóstol Pablo, solo lo dejaron. Todos se abandonaron. Emineo y Alejandro se fueron. Se fue este otro. Se fue este otro. Solo Lucas quedó conmigo, pero cuando estuve enfrente de los jueces, el único que me acompañó fue Dios y otro. Santiago dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. La palabra de Dios, esa te corrige, esa te pone a llorar, esa te dice: mira, tú estás mal. Pero el pastor coge la misma palabra y le dice: mira, tú estás mal porque la Biblia dice esto, esto y el otro. No me diga. Pero y esto, pero y el otro. Argumentos, argumentos, argumentos. Pero tú le dices a Timoteo: sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Y le sigue diciendo: pero tú, Timoteo. Y el sermón de hoy se describe: ejercítate en la piedad. La piedad es la inclinación al bien, al temor a Dios, a la devoción, a las cosas de Dios conforme a la imagen de Cristo. La piedad es la persona piadosa, es aquella que tiene un corazón sensible y ganado para Dios, que toma a Dios en serio, que le ama y camina teniéndolo como Señor de su vida y que actúa con amor y compasión hacia su prójimo. Eso se llama piedad. La piedad es la que no importa que el otro se levante y usted con humildad se queda callado, y aunque no tenga razón, usted se queda callado, porque la Biblia dice que no hay nada oculto debajo del cielo, ni hay nada que no sea revelado. Este ejercicio de la piedad demanda esfuerzo, paciencia, sacrificio y disciplina, tal como los atletas lo hacen. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 12, en el verso 5: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Ahora no hay mucho del atletismo dentro de nosotros, pero sí hay mucho de ir a los gimnasios para estar en forma. Y cuando usted tiene mucho tiempo que no camina, y usted sale y camina una milla, usted tiene que tomarse un Tylenol en la noche del dolor que tiene en el cuerpo por la falta de ejercitar su cuerpo. Ahora, cuando usted dura un día, 2 días, 3 días, usted va añadiendo más millas y añadiendo más millas, y viene y camina 5 millas, y usted está cada día con más vigor y con más deseo de hacerlo, ya no necesita el Tylenol. Eso se llama ejercitar el cuerpo. Disciplinar su cuerpo. Hay gente que está obesa y que necesitan ponerse a dieta y quieren bajar de peso, pero no quieren disciplinarse comiendo lo que necesitan comer. Hay gente que tiene diabetes y no quieren disciplinarse para que su enfermedad no vaya en aumento, y en vez de no comer azúcares ni cosas que le motiven, solamente dicen que tienen el diagnóstico, pero se comen lo que quieren. La piedad es la más alta de todas las virtudes de un creyente. En ella se muestran los frutos de una comprensión correcta de lo que es el asombro al Padre, de lo que es lo que es inigualable del Hijo y las obras del Espíritu Santo. Cuando no estamos ejercitados en la piedad, ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que Dios hace en nuestras vidas y en la vida de los demás, porque estamos ciegos.
Cultivarla requiere un esfuerzo que deja atrás los rastros del viejo hombre y se visten de un nuevo hombre en Cristo. Y el apóstol le dice, si usted lee las 12 epístolas, va a ver innumerables veces donde el apóstol le dice, pero tú, Timoteo, tienes que ser diferente. Pero tú, Timoteo, tienes que hacer esto. Pero tú, Timoteo, tienes que hacer el otro. Pero tú, Timoteo, estás llamado a otra cosa. Pero tú, Timoteo, no puedes ser como nosotros estamos descritos en este sitio. Hoy son pocos los cristianos que se esfuerzan arduamente por las disciplinas espirituales, luchando arduamente en la oración, meditando en la palabra de Dios y haciendo morir el pecado. Todos los inconvenientes y todos los problemas vienen porque se hacen ejercicios espirituales, se conoce la palabra, se conoce la voluntad de Dios, pero no se emplea en la vida. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de que Cristo es el que resucitó a Lázaro y que Dios con el poder de su boca resucita a los que están muertos. El que practica todas estas cosas, aunque dice que está vivo, está muerto. Y eso es lo que está pasando en esta iglesia, en la iglesia vecina y en la otra iglesia vecina. Muerta está la congregación. Porque cuando está enfocada solamente en pleito, en divisiones, en contienda, porque está muerta y no está Cristo. Ni su Santo Espíritu tampoco. No me hablen de eso, porque las evidencias son las que dicen todo. Tenemos que pelear en contra de lo que nos asedia. Vivimos en una cultura de cristal y la gente se ofende por todo menos por el pecado. Por todo. Es un caparazón que hay. A mí no me toque. A mí no me digan. Y no, es que usted no sabe. Cuando la Biblia me dice, esto si se practica de tal forma es pecado. Y estamos no en una forma de estar receptivos a que nos digan cuál es la condición, cuál es el pecado, sino que nos defendemos cuando nos dicen que estamos ahí. Esta guerra no es contra otros, esta guerra que estamos peleando es contra nosotros mismos. Y no le podemos echar la culpa a nadie. El poder de Dios que debe acompañar a toda forma la piedad se manifiesta a través del Espíritu Santo y tiene como resultado la transformación de nuestras vidas. Porque si decimos que estamos poseídos por el Espíritu, pero nuestra vida no ha caminado, eso es verdad. El Espíritu Santo habla que en 1 Corintios habla que cuando nosotros llegamos a ser convertidos, el Espíritu Santo mora en nosotros y comienzan a manifestarse los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los atributos de un verdadero cristiano, a diferencia de lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí a Timoteo. Pedro también lo exhorta de otra manera para que seamos partícipes de lo que es la naturaleza divina. Al conocimiento, dominio propio. Segunda de Pedro 1, 6 al 10. Al conocimiento debemos de añadir dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Otra vez Pedro habla de lo mismo. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos y sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Sufrir por Cristo es el precio. Tragando argumentos, viviendo en paz con todos, teniendo dominio propio, ajustándonos a la ley de las Escrituras y no a la ley de los hombres, y sufrir por Cristo. Hay una historia que fue muy conmovedora para mí, y es que cuenta que en Rusia, es una historia en Rumanía, una historia verídica,
en el año 1980, en ese tiempo estaba viviendo comunismo en esta área, un pastor y una familia fueron torturados fuertemente por un oficial del gobierno. Y a pesar de que murió la esposa del pastor, el pastor procuró ser fiel al Señor y se ocupaba de darle ánimo para seguir adelante a cada feligrés que él conocía, y empezó a tener inconveniente porque le faltaba combustible, no tenía gasolina. Estoy hablando de gasolina normal, para ponerle a su vehículo y coger carretera a visitar a esas personas que necesitaban ánimo, un hombre que estaba en el suelo. Y dice la historia que le faltaba combustible cuando ya no le quedaba ánimo para seguir adelante, y empezó a encontrar semanalmente un bidón de gasolina en la entrada de su casa. Y al caer el gobierno, el oficial que lo había maltratado a él y a la esposa confesó que era él quien dejaba el balde de agua, de gasolina en el frente de la casa. Y dice que él sentía vergüenza por el trato que el pastor, sin decir nada, había sufrido. Y se dio cuenta de que a él le hacía falta lo que el pastor tenía en Cristo. El comportamiento del pastor hizo que este verdugo se convirtiera sin hablar una sola palabra. La vida de piedad habla más que nuestras palabras. Timoteo permaneció en Éfeso por el resto de su vida hasta que el martirio llegó por su fe. En el libro de los mártires de Fox nos describe que cuando los paganos estaban para celebrar una fiesta, una fiesta pagana, Timoteo se enfrentó a la procesión, los reprendió severamente por su ridícula idolatría, lo que exasperó de tal manera al pueblo que le cayeron a palos, lo apalearon de manera tan terrible que a los 2 días de tantos palos que recibió Timoteo murió en el 97 después de Cristo por el efecto de los golpes. Pero tú, cuídate de todo esto. ¿A dónde vamos a llevar esta palabra? Hasta la puerta. Y nos vamos a montar en nuestro carro para seguir con nuestra faena de todos los días. No vamos a reflexionar el día de hoy sobre qué estamos haciendo. No vamos a tomar una decisión, los que le pertenecen a Cristo y los que no. ¿Cuándo será que va a llegar el día del avivamiento de nuestras vidas, de nuestros cambios? ¿Cuándo? Porque la palabra debe tener efecto para cambiar nuestras vidas. Cuando Pedro predicó su primer sermón, esas 3,000 personas que se convirtieron, lo que le preguntaron a Pedro después de escuchar ese mensaje: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Cuando Pedro visitó a Cornelio y le explicó las escrituras, Cornelio junto con toda su familia le preguntó a Pedro: ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando el carcelero de Filipos, que estuvo a punto de morir y vio la manifestación de Dios en Pablo, le preguntó al apóstol: ¿y ahora qué vamos a hacer mi familia y yo? Cuando los magos en Éfeso, que vieron a Dios obrando a través del apóstol Pablo y vieron todo lo que Dios hacía a través del apóstol Pablo, le preguntaron a Pablo: ¿qué debemos de hacer? Y yo me pregunto el día de hoy, si usted se está haciendo esa pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a cambiar esta vida que no da fruto, que hacemos lo mismo siempre y que siempre tenemos los mismos problemas, y que cuando no lo tenemos por este frente, tenemos por este lado, pero son los mismos problemas vestidos de caras distintas? La solución, la aplicación a la palabra de Dios. Ella es la que nos da vida, ella es la que nos instruye, ella es la que nos da guía, ella es la que nos confronta, ella es la que nos tira al suelo y me dice: mire, estás mal, porque la palabra dice que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros, porque si no, no somos discípulos. La palabra nos dice que pierdas argumentos
La palabra dice que si tú eres cristiano, tú tienes que seguir los pasos del maestro, no llevar tu religión a tu manera. Yo espero que Dios nos ayude y que Dios levante esta iglesia y que Dios traiga cambios a esta iglesia y que pueda mantener a su pastor vivo por mucho tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo quiero que ustedes inclinen sus rostros. Y le ore al Señor. Si usted está aquí, humíllese, por favor, humíllese. Incline sus ojos, con Dios que usted va a hablar, humíllese. No sea altivo. De esto se trata. Aquí esta iglesia le tiene que pedir perdón al Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, no separada de la tuya. Perdóname, Señor, y ayúdame a mirar a Cristo en la cruz. Ayúdame a no desenfocarme. Ayúdame, Señor. Tú dices que si tu pueblo se humilla y de todo corazón se arrepiente, Él dice que desde el cielo Él mirará con misericordia y sanará su tierra. Señor, nosotros necesitamos tu presencia en esta iglesia. Nosotros